Ese va a ser el tema de hoy día. Ahí. La ciudad en la colonia. A ver, primero que todo, nosotros ya habíamos hablado un poquito de que en la colonia, ya el periodo que estamos viendo de la historia de Chile, la gran mayoría de la población vive en lo que es las haciendas, en el campo. ¿Ya? Muy poco, o sea, la ciudad es muy importante, pero la gran mayoría de la ciudad vive en lo que es la hacienda, ¿ya? De hecho, la mayoría de los juegos típicos que nosotros tenemos, conocemos, o los que se conocen como juegos típicos, se desarrollaron más en lo que es el campo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, ahora que viene el 18, ¿qué juegos conocen ustedes? Juegos típicos chilenos. El emboque. El emboque, ¿ya? ¿Qué otro juego? Trompo. Emilia, a ver, ¿qué otro juego conocen? Uno que siempre jugamos con mi familia, no me acuerdo. El que tienes que ir como en una carrera y hay que esconder un dulce en medio de la harina. Ah, la gincana, ya. A ver, Esa cosa es de trepar La bolita. un palo grasoso. el pan encerrado, ya bien. Gustavo, el Elías. La bolita. La bolita. Ya, a ver, la gran mayoría de esos juegos nacen en lo que sería el campo. ¿Ya? El campo de Chile. ¿Ya? Pero también lo que vamos a hablar hoy día es de la ciudad. Elías, baja la mano porque si no voy a pensar que la levantas de nuevo. ¿Ya? Ya, lo que nosotros vamos a ver hoy día, la ciudad. ¿Ya? La ciudad, ¿ustedes saben cuándo se funda Santiago, por ejemplo? ¿No? Santiago se funda en 1542, es decir, hace mucho tiempo, ¿ya? Y Santiago de alguna forma ha ido creciendo, ¿ya? ¿No? Al principio era como un pequeño pueblo, y hasta el día es una gran ciudad como lo conocemos hoy día, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito cuál fue la importancia de la ciudad en la vida colonial, que también va a tener mucha importancia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver durante la colonia, ¿qué ocurrió con las ciudades? ¿Ya? Es súper importante entender que las ciudades fueron de alguna forma muy importantes para la conquista española. De hecho, cuando los españoles llegaron, empezaron a fundar ciudades porque era donde ellos se quedaban e iniciaban este proceso de conquista. De hecho, Santiago fue donde llegó Pedro Valdivia y fundó la ciudad de Santiago. ¿Ya? Y de ahí inició el proceso de conquista. Entonces, ¿cómo fueron fundadas y construidas estas ciudades? Fueron construidas como los europeos tenían su modelo de ciudad, ¿ya? Tuvieron ahí vamos a ver un poquito más adelante, la forma de la ciudad, la importancia de la ciudad y cómo se iban construyendo y cuál era la mentalidad para construir una ciudad. Ustedes saben que una ciudad no se construye así como ya, acá construí una casa y 5 metros más allá una casa, sino que tenía una estructura, tenía un orden. Súper importante saber el orden que tenía en la ciudad. Ya, por ejemplo, si ustedes cuando van a una dirección, casi siempre ven por cuadras, ¿cierto? Profesor, y bien habilite el rayado en pantalla. Sí, pero no, ¿para qué van a rayar? No me rayen, no es El fácil. lapicito, sáquenlo. No me rayen, porque sale el nombre de quien me raya. Ah. Yo puedo ver la persona de que me raya, así que... Ya, y se dan cuenta, este es un poquito de cómo era la ciudad colonial. Ahí la ven, esta imagen, esta pintura. ¿Logran de repente qué sector será este de Santiago? ¿Cuál creen que es? ¿El centro? ¿El centro? ¿Qué parte del centro? Ahí sí. ¿Este edificio sigue existiendo? ¿La Plaza de Armas? Es la Plaza de Armas. La Plaza de Armas de Santiago. Si alguien no la conoce, pues vamos a ver cómo vamos a solucionar ese problema. ¿Ya? ¿Sabían que Santiago no es el punto cero de Chile? No. Es Concepción. Es Talca. En la mitad de Chile. Me dijeron que era Concepción. Están al lado. Talca está al lado. No es Talca. Talcahuano, perdón, Talcahuano. Confundido. Ya, la ciudad, a ver, veamos un poquito. La ciudad en la colonia americana, principalmente todas las ciudades de América, eran un centro muy importante, ya que eran donde se concentraba el poder político de las colonias, el poder administrativo, el poder comercial y lo religioso. Ya es súper importante. Acá encontramos las principales instituciones de la colonia. ¿Ya? De hecho, si nosotros habíamos visto la administración colonial con esto que serían los virreyes, ¿ya? Las autoridades principalmente se encontraban en lo que es la ciudad.
¿ya? Y ahí era el centro del país, todo lo que es el centro administrativo, o del virreinato, de la zona, era la ciudad. Ahí era lo más importante, donde se encontraba el orden, el poder, la religión, las principales iglesias se encontraban en la ciudad, ¿ya? Pero ¿dónde se fundaban estas ciudades? Es muy importante entender dónde se fundaban estas ciudades. Y siempre vamos a ver que tenían estas dos características. Perfecto, tenían estas dos características, que tenían que tener un lugar de agua dulce. Por ejemplo, Santiago, ¿qué lugar de agua dulce habrá tenido? Ahora ninguno. No, pero no. No sé. El río Mapocho, de hecho, Ya Santiago, había dicho el Mapocho. Santiago se va a fundar al lado del río Mapocho. ¿Ya? El río que todos lo conocemos hoy día, ¿cierto? Se funda al lado del río Mapocho. ¿Ya? ¿Por qué creen que es importante tener agua dulce? Pero es que ahora estamos a kilómetros. Para poder tomar agua, po. Para poder tomar agua, para poder vivir, para poder cultivar. Súper importante el Porque agua el agua salada no serviría y podría, Además no que sé, estaría pero fuerte. a mí me han explicado que el agua salada, la sal hace que las plantas se mueran. Claro, claro, y además que se mueran, deshidrata a las personas, porque absorbe deshidrata a las personas, hace mal. De hecho, es probable que Te sea. morirías y si tomas agua salada, te da diarrea y te mueres. Y te mueres, prácticamente. Te Así que quedas. nunca tomen agua salada. ¿Ya? Y además de eso, que tenían que tener agua dulce, también tenían que tener, siempre se fundaban en la cercanía de un cerro. En este caso, Santiago. ¿Alrededor de qué cerro se funda? Está en la... Ah, pregunta, hay muchos cerros en Santiago, pero ¿cuál es la... Santa Lucía. Perfecto, ahí, que en ese tiempo se llamaba Cerro Huelén. Ya, ahí se va a fundar Santiago, Ah, ya. en las cercanías del Cerro Huelén o Cerro Santa Lucía, como lo conocemos hoy en día. Ahí se funda Santiago. Entonces, siempre tenían estas características y siempre mirando hacia el poniente de la ciudad, siempre mirando hacia la salida donde se pone el sol. Esa era la idea de crear una ciudad en América. Ya eran las leyes que tenían de alguna forma los españoles para fundar ciudades. Entonces, la gran mayoría de las ciudades que se fundaron en la colonia tenían estas dos características. Tenían agua dulce y estaban en la cercanía de un cerro. ¿Ya? Súper importante siempre recalcar eso. ¿Ya? Y esto es lo importante y también muy característico de las ciudades de América, que su plano, cómo se construían las ciudades, era en forma de damero. ¿Qué es un damero? Lo que vemos en esta imagen, como una tabla de damas. ¿Ya? Es como un plano cartesiano. Tienen los Ah, no, me espacios donde equivoqué. se van asegurando las ciudades y las casas. Claro, ¿usted ha visto las cuadras? ¿Cómo funcionan las cuadras? Esto sí funciona. Por ejemplo, acá en el centro de la ciudad estaba la Plaza Mayor o la Plaza de Armas. Ya, hagamos que acá está el centro. Voy a poner. Y alrededor de este centro de la ciudad se colocaban las instituciones más importantes, como podría ser la iglesia, la Real Audiencia, la Casa del Gobernador, ¿ya? Entonces, una cuadra más lejana se encontrarán las familias que tenían más dinero, ¿ya? Más dinero, casas de familias con más dinero. Hay una casa. Básicamente ricachonas. Claro, hay otra casa. ¿Ya? Y entre más lejos de la plaza central se encontraban, menos dinero tenían las personas. Pero lo más importante, entre más cercanos eran más dinero a las personas y más importante. Entonces, los que estaban en el centro eran las instituciones más importantes, los edificios más importantes, las personas con más dinero. Y de ahí se iba construyendo la ciudad. De hecho, vamos a ver un... ¿Sí? Antes 1.000 pesos era carísimo. Sí, o sea. Ya, y vamos a ver un poquito, Por ejemplo, una casa costaba 10.000 pesos. voy a leer un texto de cómo funcionaba la plaza central, la plaza. Voy a leerlo yo. ¿O alguien quiere leer? Porque a mí me duele un poquito la garganta. ¿Alguien quiere leer o no? ¿Nadie se ofrece a leer? Yo. Ya, lea. Ok. El La primer plaza... El primer párrafo. Ok. La plaza fue el espacio polvoriento y despejado donde convergía la vida urbana y las principales manifestaciones de la actividad oficial.
religiosa y social. En sus costados se alzaban la casa del cabildo y de la autoridad local, y también el edificio modesto de la iglesia. Cada cierto tiempo desaparecía la rutina y la plaza se transformaba a causa de algún acontecimiento especial. Se animaban con curiosos cuando en sus 4 esquinas se pregonaban los bandos del gobernador o las disposiciones del cabildo. Se adornaban y aparecían en ellas los vecinos con sus mejores ropas cuando se recibía un gobernador o se efectuaba el paseo del estandarte real. La fe y la unción dominaban su espacio con motivo de una procesión. El bullicio de la gente se repercutía a sus costados mientras se realizaba un torneo caballeresco o corridas de toro, y la morbosidad más chocante atraía a los hombres para presenciar los azotes de algún delincuente o contemplar el cadáver de un ajusticiamiento. Porque el rollo picota e yesto en medio de la plaza era el lugar donde se aplicaban las penas ordenadas por la justicia para proclamar a todos los vientos el rigor de la ley. En ciertas ocasiones, la inquietud dominaba el vecindario a causa de algún rumor o noticia. La gente concurría a la plaza para buscar el contacto con los demás y estar atento a medidas de las autoridades. Inquietudes y alegrías se hermanaban a los hombres en los miserables poblados de la conquista. En suma, la plaza era una rica síntesis de la conciencia de la vida en común. ¿Alguien me puede resumir lo que pasaba en la plaza de armas? ¿Lo que leí recién? Cosas. Muchas cosas, sí. ¿Qué pasaba? Además, por ejemplo, la gente iba de La fiesta. llegada de nuevos gobernadores cuando condenaban a criminales. Ya, condenaban a criminales, azotaban a la gente que se portaba mal, pero también hacían fiestas religiosas en la plaza de armas. También la gente, por ejemplo, iba a escuchar rumores. ¿Ya? ¿Dónde se comunicaban? ¿Dónde se hacía la vida social? En la plaza de armas. Por ejemplo, si había algún rumor de alguien, ¿dónde iba la gente a hablar del Kawin? ¿Dónde iba? Por ejemplo, un juego de Roblox. ¿Cómo? Plaza, es como la plaza de armas. Claro, pero a ver, veamos, por ejemplo, si alguien tiene un rumor, algún Kawin, ¿dónde iba a informarse? ¿Dónde la gente iba a hacer copuchenta? A la plaza de armas. A la plaza de armas. A la plaza de armas, ahí se hacía todo. La vida se daba, toda la vida social de la ciudad colonial se daba en la plaza de armas. Habían fiestas, fiestas religiosas, se hacían los castigos, ¿ya? Todo se hacía en la plaza de armas, era como el centro cívico de la ciudad, ¿ya? Todo era en la plaza de armas. Entonces, si había un comercio, lo más probable es que se pusiera en la plaza de armas. Entonces eso es muy importante, saber que la plaza de armas era el centro, ¿ya? Casi todas las ciudades tienen una plaza de armas, también es importante saber eso, ¿ya? Y aquí vemos un poquito, fíjense. Ahí vemos, esta era la ciudad, ¿ya? Si vemos acá, el 1, 2 y 3 eran los paisajes naturales de la ciudad de Santiago, este es Santiago, ahí está el río Mapocho, ¿ya? Aquí vemos las cuadras, las cuadrículas. ¿Se dan cuenta que era como un damero? Miren, como un damero ahí. Muy ordenada la ciudad. ¿Ya? Y al medio estaban las partes más importantes. ¿Ya? Ahí está el Cerro Santa Lucía. Y acá al norte estaba lo que era la Chimba. ¿Ya? Y acá estaban las chacras donde se producía el alimento. Así era la ciudad de Santiago en la colonia. Y ahora vamos a hacer una pregunta. Y aquí pueden citar. Claro, los chismes se hacían en la plaza de armas. Ya, y ahora vamos a ver una comparación. ¿Ya? Vamos a usar. ¿Alguien ha ido al centro de Santiago? ¿Has visto cómo es Santiago de arriba? Obviamente sí lo sé. Ya, miren, vamos aprovechando de la tecnología ahora. Vamos. Creo que fui una vez, pero cuando era muy chico. ¿Puedo mostrarlo yo? Ana. ¿No? Miren, así es ahora la ciudad de Santiago. ¿Lo puedes poner en Street View? Sí. ¿O en satelital? No, así nomás dejémoslo. Porque ahora vamos a ver. Pero se ve fome. ¿Se parece o no? Pero se ve fome. Sí, ahí puedo ver una formación parecida. Ya, pero ahora. Unos cuadrados. ¿Se metió a una tienda? ¿Cómo? Sí, me metió en una tienda, era ahí. ¿Qué pedo? ¿No?
Uy, quiero ir a la calle. Ahí. Ahí sí. Pero, tío, ¿cómo hace eso? Tío, A yo ver. soy ¿Cómo se llama una tienda con Street View? A ver, tío. quiero caminar. ¿Qué tiene? Caminemos Tiene por, máquina. caminemos por Santiago. Tiene cámara escondida en el centro. Caminemos por Santiago. A ver. Uy, esta no es la Plaza Aro. A ver, ¿alguien me puede decir dónde está? Creo que Esa por es ahí simplemente vive Google mi Maps. papá. Oh, me equivoqué. Veamos, A volvamos. ver, intente buscar monjitas. No, si vamos. Aquí lo voy a pedir ayuda a ustedes. Oh, Veamos. tío, yo fui ahí. ¡La plaza! Sí, la Esta es la plaza plaza de de armas. Fui armas ahí, está hay cerca. una estatua que está toda El rota, metro. pero era Está para el otro lado. cerca de Creo que Franklin. es el ¡Ay, los lado de carabineros! plaza. Ahí Ya, ¿me están ven los viendo? carabineros. Vamos a seguir avanzando. Lleguemos al río Mapocho. Gente, tuvieron que censurar harto. Bueno, Sí, tío. Ya, Me me da la vas aplicación viendo. para viajar a la playa y fingir que yo estoy viajando de verdad, por favor. Miren, Díganme, fíjense, díganos el nombre de la aplicación. esta es Es una Google Maps. aplicación en Es Google Google Maps. Maps. Sí, Street fíjense, View. a ver. Google Eh, Maps, güey. Google Maps. Voy a ir Si acá. ponen, No se oye, en la cara de una profesor, si ponen persona. bonito en el lago Ness, Por ahí, por aquí. cambia de Bien. forma. Ahora sí, atención, fíjense. Esta es la Plaza de Armas el 2016. Esta foto sacaron en el Ajá. 2016. Sí. Y Ok. acá De donde hay sale la instituciones estatua todavía. Fíjense. Esta es la Real Audiencia. ¿Cuál? Sí. Esta. Ah, esa. La Real ¿Verdad? Yo la he Audiencia. Está la visto. catedral, Sí, la he visto. por allá, Sí. por ahí. Por Y la veamos izquierda. acá otra institución importante. Una ¿Qué? vez nos metimos, creo que por ¿Eso una es la puertita catedral? chiquitita que La llegaba catedral. abajo Profesor, de- si no me acuerdo, por ahí, si me recuerdo bien, por ahí Esa no hay una existe. universidad Ahora. y un teatro. Sí, de hecho está el teatro municipal por acá. Pero fíjense, Sí, vamos sí. viendo. Ahora la misión que vamos a tener entre todos es llegar al río Mapocho. ¿Ya? Ok, ¿Pueden ver? vamos. ¿Aquí? Ya. Pero necesito que... Esta es nuestra van. Porque Ya, no- es claro, este es nuestro viaje, pero súper importante. Fíjense y me van diciendo cada vez que vean una casa del periodo colonial. Fíjense que van a seguir Ok. existiendo. Y una iglesia. Ya, ¿para dónde vamos? Dígame. No sé, Para allá, para Para atrás de la allá. catedral. a la izquierda, Ya, les voy a decir que yo no puedo ver sus caras ahora. No puedo verlos. la a ustedes. izquierda. Ya, Ok, por ahí. ya. Esta, ¿qué era esto? Una catedral. Es la catedral La de iglesia. la iglesia. Tiene pinta de catedral. Ya estamos viajando por el centro de Santiago, que acá era la colonia, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Miren, ¿qué vemos por acá? ¿Qué es eso? Fíjense, Una Una edificio. casa de. Profesora, ese fue Puede ser una casa de donde contratación. iban a poner nuestro colegio, donde discutimos sobre si nuestro colegio iba a ser municipal. pero acá estamos en el centro de Santiago. Fíjense que esto Estamos allá en Puente Alto, en José Una Luis. casa antigua. una casa que podría ser lo más probable colonial, del periodo colonial, ¿ya? Posiblemente era la casa de esa familia Un millonaria criollo. que la compraron por 20,000 pesos, que en ese tiempo ¿Qué es era esto? mucho dinero. Pixel. ¿Qué pasa si Píxeles. yo con 20 millones de pesos desde hoy día y voy hasta el pasado? No van a valer lo mismo. Pero sigamos viendo. Acá está el, No ese- van a servir las monedas con el Profesor, ¿se tiempo van a puede cambiar. llegar a nuestro este colegio? es el ex Congreso Nacional. Acá, ex Congreso Nacional. Ah, el Congreso Nacional. Ok. Casa antigua del periodo colonial, si se dan cuenta ahí, casa antigua, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. ¿Nuestro colegio con esa aplicación puede llegar al colegio? Sí, pero estamos muy lejos. Se puede ir a todas partes. Ya, pero Sí, ya, a ya, todas partes menos No voy a ir a encima de la China. ya, Mamá, ya, ¿puedo ir a ya, todas ya, partes? Hay alguna parte que no Tus puedo ir. zapatos. ya, silencio. Veamos un poquito ya. Acá no vemos casa antigua, ya aquí ya estaría un poquito más. Sí, eso es más nuevo. A ver, ya aquí, acá está la Plaza de Armas. Profe se Casi- perdió, ¿verdad? No, sí, no estoy muy ubicado. Sigamos viendo. Vemos, ¿Perdió? si alguien me dice que una iglesia, Girar a la izquierda. Creo que hay que girar a la izquierda para llegar al río Mapocho. sí, creo. girarle a la izquierda. A la No, izquierda. pero primero lleguemos al Cerro Santa Lucía. Ah, ok, sí. Cerro Santa Lucía, acuérdense que yo les Buena dije idea. que era muy importante. Y fíjense las casas, las ¿A la construcciones. derecha?
Las Me parece construcciones, como casa como muy antigua, pero una cosa, profesor, ¿cuánto es 10 ¿Cómo dividido es que va en para el otro lado? no, pero estamos hablando de historia hoy día, ¿ya? Sí, digamos, casa antigua está con negocios actuales, pero casa antigua no son casas Ya nuevas. sé. Casa lo más probable del periodo colonial, ¿ya? O, miren, fíjense las construcciones de acá, Son un poco viejitas. son un poco Esa viejitas. casa Profesor, como yo he ido a ese del estilo lugar. viejito. Yo fui a la tienda esa que está ahí, yo fui a esa. Y me compré ropa. Sí, miren, ¿qué vemos acá? Oh, me pasé. Una iglesia. Ahí, hoy me pasé. Iglesia. ¿Qué pasó? Una iglesia ahí. Una iglesia importantísima, ¿ven? Una iglesia. Acuérdense que habíamos dicho que ya los que nunca han ido al centro, aprovechemos de viajar al centro virtualmente, por lo menos. Ahí. Si se dan cuenta, una iglesia, acuérdense que la iglesia era muy importante en la vida social de la colonia. ¿Ya? Aquí ya son edificios nuevos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Sí. Vayamos hacia el sur. Debe estar en el lado contrario, lo van a chocar. No, ahí, miren. Vamos a Sí, chocar. está casi el tránsito. No, vamos a porque tenemos chocar. al frente de esa camioneta y del auto de Google Maps. Ya, a ver, Iban en el Video, sentido andamos en correcto, avión nosotros. pero nosotros podemos mirar para cualquier parte. Nosotros estamos en hagamos avión. trampa. Ah, no, ¿qué te vas a hacer ahí? Un dron. Ya nos tepiemos. No, sigamos. Busquen Ya nos edificio perdimos, ya nos antiguo. perdimos. No, sí, Nos No, perdimos y nos van a estamos chocar. al lado, Súper Bueno. No, sí, estamos un cerca. poquito. Aún no lo veo en el mapa, pero estamos al lado. San Antonio. Yo Muy no importante. veo el A ver, río. en el centro de Santiago es muy Ni difícil siquiera sé dónde perderse. estamos. Déjame ver el Violeta, mapa. ¿por qué es difícil perderse? Porque está, y tenía la gracia de las colonias, que estaba en construcción de damero. Entonces, eran como cuadrados. Entonces, muy fácil ubicarse, no hay curvas, no hay muchas curvas. Entonces, aquí, otra cuadra. Y si yo estoy seguro que Profesor, deténgase un poco ahí. miren, ¿qué hay allá? Frene. No, antes de frenar, ¿qué hay allá? Casa antigua, Acá hay una iglesia. iglesia. Otra iglesia, pero esta es una Pues, iglesia roja. Siento que ya pasamos por aquí. Siento que estamos Yo dando vueltas. también, digo lo mismo. No, Siento que ya pasamos por aquí como 3 veces. no, porque hemos pasado por aquí, ¿ya? O en iglesia, ¿ya? Casa Hoy me estoy yendo antiguas. para el otro lado. Si ahora sí estamos contra el tránsito. Ese edificio ya lo Ahí sí vi. está contra el Ya tránsito. estamos contra el tránsito. No, Profe, que es mal. Váyase qué por mal la vereda. ejemplo. vamos a seguir Sí, caminando. Estamos volando. Una pregunta Dentro, Volando. ¿qué pasa acá? Casa antiguas, periodo colonial lo más probable. Quiero llegar al lago. Y Yo aquí, llevamos 1 hora navegando, esperando en el avión. ¿Por qué no nos Se apuramos? supone Además, que casi son nos a chocan. ¿qué vemos desde la acá? plaza de armas. Casi nos 5 chocan. minutos No hemos antes. llegado al río. Monte. ¿Qué es Creo. Todo esto? mal, tío. Todo mal. Estamos en la Veo carretera. un parque. ¿Un parque? ¿Seguro un parque? Sí, un parque. ¿El Sí. cerro No, Santa el cerro, Lucía? el cerro Santa El Lucía. Cerro Santa Lucía, bien Es ahí. el cerro Santa Lucía. Hoy no sabía que existía. Zulia. A ver si podemos ver imágenes del Cerro Santa Lucía. Ahí, imágenes. Santa Lucía. No, no puedo ver imágenes. A ver. ¿Dónde estamos? Ya vamos a Suecia. Ahí. Yo estoy buscando, estoy intentando seguirlo. Ahí estamos en el Cerro Santa Lucía. Ya, ahora hay que ir al Mapocho. Ahora hay que ir al Mapocho, ya. Tío, nos vamos a morir. ¿Dónde estamos? A ver, estamos en el Cerro Santa Lucía. Estoy bien. Ahí, oh, no puedo, ahí me perdí. No sé dónde fui. Pero- Listo, ya. Estamos en un bus. El Yupi. profe se perdió, Hola. ya listo. Ahí Profe, está. Tío, vamos me a chocar con el Yo voy bus. persiguiéndolo en mi Google Maps. Ahí estamos en Plaza de Armas. Se me Bueno, acabó el espera un camino. poquito. Vamos a... Tío, se perdió. No, Como voy a ir a la plaza de Ahora hay armas. que ir para Ya, arriba. nos A ver, morimos, nos esperen un perdimos. poquito, a ver, ya, silencio o los muteo a todos, porque me estoy perdiendo. ¿Ya? Veamos. Voy a ver por qué me perdí. Que se actualizó un poquito mal esto. Ya, ahora sí. A ver.
Sí, nos perdimos, pero ya estamos como ubicados. ¿Se dan cuenta ahí? Vamos a la Plaza de Armas de nuevo. Yo estoy en la... Estamos en la Plaza de Armas. Yo ya estoy en la Ahora hay que ir Plaza de al norte. Ok. Plaza de Armas, Esperemos. ya. Veamos Mejor instituciones. nos callamos y esperamos. Ya, ahí. Vamos al norte. ¿Qué es eso ahí? Lo que vemos aquí, está la Plaza de Armas. Y de hecho, todavía vemos que, fíjense, todavía sigue siendo un centro donde la gente se reúne, ¿ya? Hay comercio, vemos ahí comercio, De ahí A echar el chisme. algunas Comercio. personas se sacaron fotos con el... la iglesia, Veo Ugarte. ahí dos personas luchando. ¿ya? Aquí Yo estoy caminando. está lo que es la Real Audiencia, Sí. ahí, que actualmente es un museo, ¿se dan cuenta? Y ahí está la Plaza de Armas, ahí el centro. Y es muy parecida a lo que era la Plaza de Armas antigua, solo que antes tenía tierra. Ya, ahora tenemos que ir al río Mapocho. Uy, ahora me metí al local en el que está el profe. Vamos al río Mapocho, ¿ya? Ya fíjense cómo son los edificios, súper importante también ver eso. Hay que girar a la izquierda. Sí, hay que girar a la izquierda ahora. Vamos y veamos el cambio, cómo se sufre en el río Mapocho. Vemos acá muchos edificios y algunos edificios muy antiguos. ¿Ya? Vamos aquí de nuevo contra el tránsito, pero no importa. ¿Ya? Ahí vamos viendo el centro, ¿cómo es? Ahí. No le importa que un montón de gente choque. No, sí. Estamos en un dron, güey. Estamos en un dron, no choca. Hace pu. Ah, ya. ¿Esos edificios se ven Pero nuevos ¿cómo o no? entonces yo choca con los micros que son más altas? Ese edificio nuevo. Es que sube, po. Ah, No, ¿saben cómo Pero es? si no lo vi subir, lo vi Estas cruzar son la micro. fotos, en realidad son fotos antiguas, que hicieron una recreación. Pasa un auto y pasa por todas las calles sacando fotos. ¿Ya? Vamos hacia el río tiempo, Mapocho. güey. ¿Se dan cuenta? Igual era bastante grande, tenía 8 cuadras en ese tiempo. ¿Ya? Y aquí vamos llegando ya al río Mapocho. Oye, yo ya voy por la costanera norte, por el túnel. Ajá, pero no se adelanten tanto. Y aquí, estamos llegando. Voy a la costanera norte, Fíjense. sorry, no es mi culpa que vaya más adelante. Y ahí ya estamos llegando, pasamos creo que el río. Estamos pasando el río Mapocho. Ya lo pasamos en realidad. Ah, todavía no lo pasamos, ahora lo vamos a pasar, fíjense. Dios, yo ya llegué al río Mapocho. Ah, están todos haciendo lo mismo. Ya, fíjense, aquí Yo estamos. también ya lo estoy mirando, voy por Y la acá- ciclovía. Mirando. Y acá Santiago, Estoy mirando el río. ya no, acá está, pasado el río Mapocho estaba lo que se conocía como la chimba, ¿No donde me creen? estaban los cultivos, ¿ya? Igual vamos a ver un poquito de algunas construcciones antiguas. Ahí, vamos ahí. Pero ya no Mira es, mi cámara. no es muy parecido, no vemos tantas construcciones antiguas. Ahí vemos una iglesia antigua, pero no vemos tantas construcciones antiguas. Se dan cuenta, ya Santiago ya acá es más nuevo, y aquí vemos que ya no existe el Santiago del periodo colonial, que el Santiago del periodo colonial era más que toda esta zona. Y lo vamos a ver acá, a ver. Este es el Santiago del periodo colonial. Profesor, ahora estoy en Maipú, no sé por qué, pero ahora estoy en Maipú. ¿Y qué otra cosa importante? Ustedes han visto la Alameda, ¿cierto? La Alameda también era muy importante en ese tiempo, pasaban un rito, pero también hay edificios muy importantes. Por ejemplo, veamos en el Santa Lucía. Vamos de nuevo al Cerro Santa Lucía. ¿Ya? Y vamos a ver el edificio de la Biblioteca Nacional, que también es un edificio muy antiguo. ¿Ya? Aquí debería estar, ahí está, el edificio de la Biblioteca Nacional. Si se dan cuenta, cerro, y acá vemos edificio antiguo. Ahí, edificio antiguo. Que está en la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Y acá está el límite sur de la ciudad de Santiago. Y vemos edificios bastante antiguos. Biblioteca Nacional. ¿Ya? Y por allá vemos edificios actuales, porque Santiago, si volvemos a lo que era el Power, vamos a ver el Power. Santiago era así. ¿Ha cambiado Santiago? Si nosotros lo vemos desde arriba. No tanto. Pero
Analicemos la zona que vimos, que nosotros viajamos. Si nosotros hicimos el viaje ahora, lo hicimos por estas zonas, ¿ya? Por estas zonas hicimos, no, perdón, voy a poner otro color. Hicimos por estas zonas. Por acá viajamos nosotros. Viajamos, Sí. hicimos partidos de acá, fuimos al Cerro Santa Lucía, después fuimos al río Mapocho, cruzamos el río Mapocho, pero si nos dimos cuenta, las casas antiguas se encontraban cercanas a estas zonas. Sí. ¿Ya? Y si nosotros veíamos estas zonas, actualmente no vemos casa antigua. Por esta zona no vemos casa antigua. Entonces, actualmente no ha cambiado mucho Santiago y de hecho las cuadras siguen siendo iguales. ¿Ya? Las calles no han cambiado. ¿Ya? Y eso tiene que ver cómo se creó la ciudad en la colonia. ¿Ya? Ahí vemos otra imagen. ¿Ha cambiado mucho, no? La Plaza de Armas, Cerro Santa Lucía, ahí. Acá el mismo edificio incluso casi. Acá pusieron un edificio de la Biblioteca Nacional, pero no ha cambiado mucho. Aquí está el edificio, la catedral, si se dan cuenta. Sí. Catedral, edificio de la Real Audiencia, y acá había una iglesia, no me di cuenta si había una iglesia, quizá era la iglesia que vimos. No, ¿se acuerdan que- yo creo. ¿Ven? ¿Ha cambiado Santiago? Santiago Centro, poco. Sí, mucho. O sea, No ha tanto. cambiado, pero en general Bueno, sigue poco. manteniendo el mismo orden. ¿Ya? Se está construido en forma Cuadras cuadradas. de damero. La vida social de Santiago, ¿dónde se da principalmente? ¿Dónde vimos? Aquí, en lo que sería La Plaza de Armas. la Plaza Ahí de la Armas. gente conversa, pasa el chisme. Ahí. Entonces no ha cambiado mucho, pero igual ha tenido algunos cambios, pero no mucho. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme esperar un poquito. Vaya. Ya. Entonces, vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué rasgos tiene el plano de damero? Fácil. ¿Ya? Segunda pregunta. Esta la vamos a ir respondiendo. ¿Qué hora? A ver. ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos a responder por lo menos dos preguntas. ¿Podemos sostener que el modelo colonial de la ciudad ha permanecido casi inalterado en las partes de la ciudad del país? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Lo escribimos o le respondemos? Solamente las respuestas para que no se demoren tanto en escribir, ¿ya? Igual esto se lo puede subir al Classroom, si no hay problema. Yo creo que sí. ¿Ya? Pero primero le voy a leer todas las preguntas, voy a dar 5 minutos para que escriban sus respuestas. ¿Qué representaba la presencia de ciertos organismos en la Plaza de Armas de Santiago? ¿Cuáles estaban? ¿Ya? En cuanto a estructura y organización y funciones, ¿qué elementos de la organización del espacio en la colonia se han mantenido desde sus inicios hasta la actualidad? ¿Ya? Esas preguntas necesito que respondamos. A ver, esperen un poquito que voy a corregir el de las. Ya, ahora sí. Voy a dar, ¿cuántos minutos tienen para responder? Según lo que vimos en nuestro viaje por Santiago, para los que no conocían el centro de Santiago, hicimos un viaje. Ustedes también pueden hacerlo desde sus casas. ¿Ya?